Buenos días, le damos la bienvenida a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales, disponibles para esta, su iglesia, Vayamos a los pies de Jesucristo. Damas y caballeros, tengo a la presente una prédica dominical que se inicia en este momento de 8 a 9:30 y continuaríamos la segunda prédica dominical de 9:30 a 10:30 con un receso de 15 minutos. Buenos días, membresía. Bien, me permito recordarles que la prédica antes anunciada a través de las redes sociales y por la página web está titulada, como lo dice la Biblia, El verdadero ayuno. Para tal efecto, me permito hacerles una introducción con respecto al tema, una introducción muy personal con referencia a esto del verdadero ayuno. Desafortunadamente vemos como hoy en día y hace muchísimos años la población humana, nosotros los seres humanos, hemos venido practicando y aplicando en nuestras vidas unos actos religiosos, unas actitudes que no están de acuerdo a como dice en la Biblia. Esto me trae a la memoria un recuerdo que en tiempos pasados, hace muchísimos años, y no hace más o menos, ¿qué digo yo? 40 años, 20 años, y podría decirle con toda seguridad que hace 50 años a nosotros se nos había enseñado que para uno ayunar debería de abstenerse de comer todo el día, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Lo cual en el verdadero ayuno no nos dice eso la palabra de Dios. También se nos había enseñado de una forma muy estricta que uno debería de empezar por arrodillarse el tiempo que más fuera posible para luego ofrecerse en ayuno hacia Dios. Tampoco eso lo dice la Biblia. También se nos había enseñado que nosotros deberíamos de andar muy, pero muy quieticos, de una forma en que no nos moviéramos nada y estarnos muy afligidos. Es más, recuerdo que llegaron a enseñarnos que nosotros no, en un momento de ayuno no podíamos reírnos porque estábamos burlándonos de Dios. Bueno, una cantidad de cosas que, bendito nuestro Padre, ya gracias a Dios, después del año 1962, estaba yo muy niño desde luego, tuvimos la oportunidad que en un concilio que fue presidido por el Papa Juan Pablo XXIII, decidió este Papa, un muy buen Papa de la Iglesia Católica, no faltaba más, un gran hombre. Él tomó la decisión presidida por él mismo de quitarle el candado a la Biblia. En conferencias anteriores ya había explicado esto. Me permito hacerles un recordatorio. Resulta que por allá en los años 375, 380, después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, hubo un concilio. Y en ese concilio decidieron que la Biblia la podía tener y abrir el jerarca de turno en ese momento. En ese caso sería obispo o cardenal, pero no la podía abrir ni leer ninguna persona del popus, la población humana. Solamente con el visto bueno y la supervisión de un jerarca en ese entonces podíamos tener acceso a la Biblia. Y para mayor seguridad
de este mandato humano con respecto a la Biblia estaba escrita en latín. De ahí me viene en este momento un recuerdo donde siempre que a mí me llevaban a un acto religioso de niño, o yo iba a un acto de esto de acompañar una persona fallecida, se decía: Requiem aeterna Dominois, luz perpetua lucereis, requiem cantim paz. ¿Quién podía entender eso? Siendo que por allá en los años 55, 60, el que tuviera quinto de primaria ya se podía considerar como un doctorado, por así decirlo. Es decir, el tener quinto de primaria por allá en los años 50 era una persona muy ilustrada, pero el común denominador de las personas en ese entonces tenían primero primaria, segundo primaria a lo máximo, ¿ya? Entonces pueden ustedes darse a entender que el conocimiento académico era muy mínimo. Entonces, desde los 375 a los 380 años, después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, donde se decidió en ese concilio colocarle candado a la Biblia y tener la Biblia en latín, desde ese entonces hasta el año 1962 transcurrieron 1800 años. 1800 años donde nosotros, los seres humanos, estuvimos escuchando lo que precisamente nuestro Padre Celestial, a través de su profeta Isaías, 750 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, nos dice: por favor, acompáñenme, abramos nuestras Biblias y veamos el soporte de esta introducción, veamos la verdad de lo que yo les estoy en este momento transmitiendo a través del discernimiento del Espíritu Santo que nos da la santa palabra de Dios en la Biblia. Damas y caballeros, Isaías 29, versículo 13, y dice así: el Señor dice: este pueblo me alaba con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración no es más que un mandato enseñado por los hombres. Damas y caballeros que me siguen a través de las redes sociales, he aquí en esta porción de la Biblia, en Isaías 29, versículo 13, cómo nuestro Padre Celestial nos hace saber que nosotros no debemos ni podemos seguir un mandato enseñado por hombres, porque eso no lo mandó Dios. Dios nos mandó a que nosotros tenemos y debemos que obedecer lo que nos dice la santa palabra de Dios. No quiere decir que no vayamos a una iglesia, desde luego es un mandato de la palabra de Dios donde dice: debemos de congregarnos, debemos de obedecer a nuestros pastores, sin duda alguna, pero en estos tiempos más que antes es donde nosotros debemos de tener una Biblia, un esfero, un lapicero, y podamos verificar y constatar que lo que nos están enseñando y lo que vamos a aprender es lo que Dios manda. En ningún momento debemos de desconectarnos de la enseñanza humana a través del discernimiento del Espíritu Santo que nos enseña en la Biblia la palabra de Dios. Damas y caballeros, entonces demos origen en este momento a la prédica, como lo dice la Biblia, el verdadero ayuno. Voy a exponerles específicamente, punto por punto, con hoja de lupa, a qué se refiere nuestro Padre Celestial a través del profeta Isaías hace
750 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lo que yo voy a transmitirle a ustedes no lo digo yo, lo dice la santa palabra de Dios. Isaías 58, 1 al 14, y vamos desarrollando la temática teológica de cada versículo del capítulo de Isaías 58, 1 al 14. Versículo 1. Grita con toda tu fuerza, no te reprimas. Alza tu voz como trompeta y denúnciale a mi pueblo sus rebeldías. Descendientes de Jacob. Nosotros, cuando se refiere a descendientes de Jacob, estamos hablando de todas aquellas personas de todo el mundo, sin excepción, de todas aquellas, de los 7.800 millones de personas que habemos en este planeta, todos somos descendientes de Jacob, pero nos dividimos en dos, nos clasificamos en dos familias, que son los que no son hijos de Dios y los que somos hijos de Dios. Alguien me podría decir, pastor, pero es que todos los seres humanos somos hijos de Dios. Permítame recordarle que eso no es cierto. Eso es lo que nosotros hemos aprendido. Por algún motivo no hemos podido o no han podido entender la población mundial que todos los seres humanos no somos hijos de Dios. Hay unos que son hijos de Dios y habemos otros que somos hijos de Dios. ¿Cuál es la diferencia? Por favor, acompáñenme a la Biblia. Dejemos una señita allí en Isaías 58 y me permito recordarles lo que tantas veces he predicado y les he transmitido a través de las redes sociales. En Génesis 1, 26, Génesis 1, capítulo 1, versículo 26, nos dice la santa palabra de Dios. Y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Nótese algo muy importante. Dijo nuestro Padre Celestial Jehová, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. En ninguna parte de la Biblia, en la creación del ser humano, nuestro Padre Celestial dijo, hagamos al ser humano hijo mío. No, señoras, no, señores. Todos los seres humanos nacemos como creación de Dios. Ese es el grupo de los que son criaturas de Dios, no hijos de Dios. Yo pertenecía a ese grupo. Pero cuando después de 1962 le quitan el candado a la Biblia, y yo, estando muy niño, por allá en los años 2010, 2008, empiezo, 2008, sí, más o menos, por allá en los años 2008, no, perdón, discúlpeme, por allá en los años 1995 al año 2000, empiezo a estudiar la palabra de Dios, a leer la palabra de Dios, y veo este versículo, porque desde muy temprano, hace muchos años, he estado estudiando y sigo siendo un estudiante de la palabra de Dios. Veo y leo y discierno a través del Espíritu Santo lo que dice Génesis 1:26. Me doy cuenta que nosotros no somos hijos de Dios, nosotros somos criaturas de Dios. Pero ya por ahí en los años 2002, 2003, me entero de esta maravillosa cita bíblica que dice Romanos 10, 6 al 11, y que nos dice que para nosotros ser hijos de Dios debemos de cumplir un requisito muy importante. Escrito está:
en Segunda de Crónicas 7, 14 al 16, donde dice que nosotros debemos primero de humillarnos, segundo orar, tercero arrepentirnos y cuarto confesar nuestro pecado y quinto hacer la declaración de fe. Cuando yo hago la declaración de fe, esto quiere decir que muero en mis pecados, los dejo resucitados, los dejo y me dirijo a hacer me dirijo a los pies de Cristo para hacer la declaración de fe. Es allí donde yo muero y nazco de nuevo como hijo de Dios. Ya nuestro Señor Jesucristo en la cruz está autorizado por nuestro Padre Celestial para que me reciba a mí y yo vaya y haga a los pies de Cristo la declaración de fe. Y allí es donde me reconcilia a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo me reconcilia, me lleva a la presencia de nuestro Padre Celestial y nuestro Padre Celestial me adopta como hijo suyo. Entonces tenemos dos grupos de personas. Si ubicamos los 7.800 millones de habitantes que posiblemente puedan haber en este momento en el planeta Tierra, nos podemos dividir en dos grupos: los que dicen que son hijos de Dios pero no han recibido a Cristo Jesús en su corazón, como lo manda la Santa Palabra en Romanos 10, 6 al 11. Específicamente, más exactamente, en Romanos 10, 8 al 11. Ese grupo de personas que dicen que son hijos de Dios, pero no han recibido a Cristo Jesús, no han nacido de nuevo, porque cuando nosotros hacemos la declaración de fe, nacemos de nuevo. Y dicen que son hijos de Dios sin haberla hecho. Estas personas siguen siendo una creación de Dios. Pero cuando el otro grupo en el cual yo aplico, hemos muerto y nacido de nuevo en la presencia de Cristo Jesús. Esto quiere decir que fui a los pies de Cristo, me humillé, me arrepentí, confesé mis pecados ante la presencia de Él y abandoné mi mala conducta e hice la declaración de fe. Allí es donde yo puedo tener la plena certeza y la plena seguridad de haber cumplido ese mandato. Estoy más que seguro que puedo decirle al mundo: yo soy un hijo de Dios, y como yo hay miles de millones de personas, gracias a Dios. Entonces, cuando dice la Santa Palabra de Dios en Isaías 58:1, grita con toda tu fuerza, no te reprimas, alza tu voz como trompeta, denúnciale a mi pueblo sus rebeldías, sus pecados a los descendientes de Jacob, a los 7.800 millones de personas, y muy especialmente aplica para nosotros los hijos de Dios. No quiere decir que la otra parte de la población no, también, pero este llamadito de atención es para todo el planeta Tierra y muy especialmente para nosotros los cristianos. Versículo 2. Porque día tras día me buscan y desean conocer mis caminos, como si fueran una nación que practicara la justicia, como si no hubieran abandonado mis mandamientos. Me piden decisiones justas y desean acercarse a mí, y hasta me reclaman. Ayunamos, me piden decisiones justas y desean acercarse a mí. El común denominador de todos los seres humanos definitivamente es pensar, decir que tenemos un Dios a quien le debemos la vida. Son muy poquitica, muy mínima la población mundial de los 7.500, 7.800 millones de personas que habemos en este momento, que desconocen la existencia y la presencia de un creador divino.
Es muy mínima la población humana que desconoce esto. ¿Ya? Uno de los grupos de la población humana aplica mucho, no para todos los científicos, no para toda la ciencia, no, porque hay científicos y han habido científicos que gracias a Dios y a los científicos podemos conocer el origen del genoma humano, y son científicos, ¿ya? Bien, pero hay otros científicos, la mayor parte, que de pensamiento y de boca pronuncian a Dios, si es que lo pronuncian, hasta desconocer, como un hombre muy famoso por allá hace 150 años, que dijo, un científico, que nosotros no descendemos, que nosotros provenimos de una evolución animal, que mi papá y mi mamá, según ese señor, que mis ancestros, según este señor, era el chita, el chimpancé. ¿Qué tal está, por Dios? Entonces nos dice nuestro Padre Celestial, día tras día buscan acercarse a mí, porque nosotros siempre que nos levantamos en la mañana o en algún momento de nuestras vidas, en el transcurso del día, estamos diciendo, si Dios quiere, si Dios lo permite, pero es que Dios esto, es que Dios aquello, o es que yo sé que yo puedo hacer lo que me dio. A toda hora estamos mencionando a Dios y estamos siempre pidiéndole algo, muy pocas veces agradeciéndole con respecto a lo que Él nos da. Entonces Él por eso dice, día tras día me buscan y desean conocer mis caminos, como si fueran una nación que practicara la justicia, como si no hubieran abandonado mis mandamientos, y me piden decisiones justas y desean acercarse a mí. Damas y caballeros, en un momento continuamos con esta prédica, el verdadero ayuno. Muchas gracias.